Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Tu señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Saludos hermanos bendecidos, bienvenidos a este canal Púlpito Digital, conmigo, con Santi Morales. Qué bueno que estás aquí. En este video yo quiero hablar acerca de la parábola de los talentos. Este es el segundo video de esta serie de videos que estamos haciendo acerca de esto, de la parábola de los talentos, porque hay muchas enseñanzas, muchas pepitas de oro, ¿verdad? Como yo le llamo, que podemos extraer de este texto, y por lo tanto, pues me gustaría que pudiéramos verlo porque sé que nos va a bendecir grandemente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los primeros 2 versículos de esta historia. Dijimos que Jesús nos estaba enseñando cómo era el reino de los cielos a través de esta historia de cosas que ocurren aquí en la tierra. ¿Ok? Así que nada, Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a un hombre que se iba lejos y le daba de sus bienes a otras personas, ¿verdad? A sus siervos. Y quedamos en que este señor representaba a Dios en esta historia, y que Dios nos entrega de sí mismo, de sus atributos, de sus talentos, a nosotros que somos como los siervos de la historia, ¿verdad que sí? Entonces, significa que Dios nos ha dado o ha depositado en nosotros talentos, habilidades, cosas valiosas, porque cada talento en dinero equivalía a un poco más de $1 millón. En otros estudios dice que a 15 años de sueldo. Imagínense que ustedes le paguen 15 años de sueldo ahí, al momento. Pues así mismo es que Dios representaba el reino de los cielos. Dios ha puesto de sus atributos en nosotros. Por eso en Génesis dice que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Le dio de sí mismo al hombre. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pues también nos dice que estos siervos recibieron los talentos y que le dio a cada uno según su capacidad, y ahí estaba la pepita de oro de la semana pasada, porque dijimos que era necesario que nosotros nos desarrolláramos nuestra capacidad para poder administrar bien los talentos que Dios nos había dado, que era nuestra responsabilidad desarrollarnos, invertir en nosotros mismos. Ahí estaba la pepita de oro de la semana pasada. Muy bien, pues vamos a seguir con esta historia para ver qué pepitas de oro tenemos para esta semana con esta historia.
By the way, la semana que viene también vamos a estar hablando de otras pepitas de oro adicionales que están en esta parábola para no abrumarlos con mucha cosa. Así que suscríbete, dale like al video, activa la campana para que puedas estar al tanto de todos los videos que van saliendo. Si no has visto el video de la semana pasada, interesantísimo, puedes ir a verlo una vez termines este, no tienes que verlos en el orden. Y la semana que viene, pues pendiente porque viene el próximo. Muy bien, pues entonces desde el capítulo o el versículo 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Lo más interesante aquí es que vemos que el que recibió 5 y el que recibió 2 negociaron y ganaron otros 2, pero dice que después de mucho tiempo vino el Señor a ajustar cuentas con ellos. Y esto es un mensaje que está oculto a plena vista aquí. Esto que dice que vino después de mucho tiempo significa que esto es algo que no es de la noche a la mañana. Que esta gente tuvo que esforzarse por mucho tiempo para el que tenía 5 ganar otros 5 talentos y el que tenía 2 ganar otros 2 talentos. Esto no fue que ellos fueron hoy al mercado y mañana regresaron con el doble de lo que tenían. No, ellos tuvieron que estar esforzándose por mucho tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a las cosas instantáneas, a las cosas microondas. Puse la comida fría, le puse 30 segundos o un minuto en el microondas y ya, me llevé la comida caliente. Y ahí, también en cuestión de los negocios, estamos hablando que esto está hablando de dinero. Estamos acostumbrados a que intentamos algo por 2, 3, 4 meses y si no funciona lo abandonamos. Esto es algo que es bien común y se lo dice a alguien que le ha pasado esto mismo. Si nosotros trabajamos en algo y no le vemos el retorno en 1 o 2 meses, muchas veces nos frustramos, nos cansamos, nos rendimos y no seguimos adelante. Pero aquí la parábola nos está diciendo que este señor vino después de mucho tiempo. O sea, aquellos siervos, el que tenía 5 le entregó otros 5, pues se tardó un tiempo en poder desarrollarlos, en poder duplicarlos, ¿no? Que fue lo que lo que hicieron estos 2 siervos. Y este es el problema que muchas veces nosotros tenemos. Nos rendimos muy rápido. No somos perseverantes. No somos pacientes. No esperamos a que el proceso haga su trabajo. No esperamos a seguirnos desarrollando, porque parte de lo que tenemos que hacer al desarrollarnos, que hablamos la semana pasada, es darle tiempo al conocimiento, a las estrategias, a las habilidades que nosotros vamos adquiriendo. Si nosotros queremos las cosas rápido, posiblemente nunca podremos llegar a las metas que nosotros tenemos. Por eso es que es importante que nosotros seamos consistentes, que vayamos, aunque no vayamos muy rápido, vayamos a paso firme, avanzando. Que cuando nos encontremos con problemas, con interrupciones, no nos demos por vencido a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Que sigamos el camino, que sigamos hacia adelante. Muchas veces nosotros no perseveramos porque no tenemos convicción en lo que estamos haciendo. Pero cuando nosotros miramos a la meta, a lo que nosotros queremos y lo vemos ahí palpable, que lo podemos alcanzar, que somos capaces de hacerlo, pero que tenemos que correr un trayecto, tenemos que seguir caminando en el camino, seguir avanzando en la carrera, entonces nosotros podemos mirar al blanco. El apóstol Pablo dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo, con su misión, él estaba mirando todo el tiempo a Jesús y dijo: ahí es donde yo quiero ir, ahí es donde voy a llegar. Y le pasaron muchas cosas, lo encarcelaron, lo azotaron, se vio en el mar en una tormenta. Bueno, ¿cuántas cosas no le pasaron al apóstol Pablo? Sin embargo, él siguió hacia adelante y cuando terminó dijo: he acabado la batalla, he acabado mi carrera y he peleado la buena batalla. Él alcanzó lo que él quería. Él logró su cometido.
pero tuvo que ser persistente, tuvo que atravesar por las situaciones, por los problemas, tuvo que enmendar errores. Muchas veces cometemos errores y dice, diantre, esto a mí no me sale, yo no puedo hacer esto, y nos quitamos. Pero ¿cómo? Si el propósito de eso que te está pasando es que tú veas que tú puedes hacerlo de otra manera diferente, que hay otras maneras de hacerlo, o que a lo mejor de esa manera no, y tienes que buscar otras estrategias para hacerlo de otra manera. Pero tenemos que ser consistentes, tenemos que mirar a nuestra meta para poder llegar. Muchas veces decimos, esto no funciona, esto no sirve, yo no puedo llegar allí. Muchas veces tenemos ideas de negocios o de cosas que queremos hacer y ya enseguida vamos con una mentalidad de que esto no funciona, esto no sirve. Nos rendimos mentalmente antes de ni siquiera empezar la carrera. ¿Por qué? Porque ya en nuestra mente estamos programados a que esto no va a funcionar. Pero sin embargo, si nosotros decimos, en vez de esto no va a funcionar, decimos, qué bien se vería esto cuando lo logre. Qué bien yo voy a estar cuando esto empiece a funcionar. Qué bien yo voy a estar cuando yo alcance mi propósito, mi meta. ¡Wow! Quiero llegar allí. Ese es el motor que te va a seguir hacia adelante. Y obviamente la fe puesta en el Señor. De que, dice la palabra, ¿verdad? De que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Para darnos un fin y una esperanza. La fe es la que te lleva a alcanzar lo que tú no has visto. La que te impulsa. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, tienes que hacer algo para llegar a la meta que tú tienes, y por la fe tú lo vas a lograr. Esta es la pepita de oro que tenía para ti hoy. Corta, precisa, al grano. Hay más acerca de la parábola de los talentos, pero esto lo vamos a estar hablando en las siguientes semanas. Yo espero que con esta pepita de oro tú mires hacia adelante, tú mires aquello que abandonaste, que dijiste que no iba a funcionar y que a lo mejor tiene el potencial y que es lo que Dios te está llamando a hacer para salir hacia adelante. Amén. Desarróllate, invierte en ti y no te rindas. Dios te bendiga, hermano. Espero que esto te sea de bendición. Nos vemos la siguiente semana con otra pepita de oro más acerca de la parábola de los talentos. Cuídate mucho.